Esa noche, las sirenas del camión de bomberos desgarraron el vecindario. Mi puerta principal fue destrozada. No había llamas, solo quedaba la verdad. 11 horas antes, la pantalla del teléfono de mi esposo se iluminó. Una línea corta de texto con un corazón rojo. Luego vino el perfume extraño impregnado en su cuello, un recibo de un restaurante lujoso y un tubo de gel silencioso en la guantera. No lloré. Solo cambié una cosa muy pequeña. Lo demás, que lo diga la justicia. Todo el equipo del 911 se quedó paralizado. En esa cama, las dos personas que alguna vez creí mi refugio seguro estaban entrelazadas, negándose a soltarse. No te apresures. El golpe final aún espera en el acto siguiente. Antes de continuar, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación sin duda te pondrá la piel de gallina. El péndulo del reloj, el regalo de bodas de mi padre antes de fallecer, ya no marcaba su ritmo suave. Ahora cada tic sonaba más pesado, como una advertencia de que algo estaba a punto de suceder en esta casa. La puerta se abrió de golpe. Richard entró tambaleándose como un hombre huyendo de sí mismo. Sus ojos revelaban agotamiento, aunque intentaba llevar puesta una máscara de calma. Se arrancó la corbata como si lo estuviera estrangulando, y luego lanzó su maletín al suelo. El estruendo resonó por toda la habitación. Tiró su abrigo sobre la silla, y entonces lo vi una mancha de lápiz labial rojo en el cuello de su camisa, demasiado evidente como para ignorarla. Su cuerpo apestaba a alcohol, mezclado con esa dulzura barata y punzante de un perfume ajeno. Ese olor no pertenecía a esta casa. Arrasó con el último rastro de ternura que quedaba en mí, sembrando la semilla de la sospecha. Richard no me miró. Murmuró unas pocas palabras y luego se desplomó sobre la cama. Los resortes crujieron bajo su peso. Durante 36 años, siempre extendí la mano hacia su hombro en momentos así, pero esta vez me quedé paralizada. El perfume seguía flotando en el aire. Bajo la luz tenue de la lámpara de noche, su rostro mostraba líneas más profundas de la edad. En cuestión de segundos, comenzó a roncar fuerte, descuidado. Me quedé inmóvil. La garganta se me cerró mientras susurraba. Duerme, Richard, pero yo permaneceré despierta. Yo veré la verdad. La habitación quedó llena solo del tic-tac del reloj, el crujido de los resortes y el aroma de la traición aferrado a su aliento. Cerré la puerta en silencio. Mis pasos seguían la misma rutina de siempre, recogiendo en silencio los rastros de sus noches largas. Pero esta noche era diferente. Algo me atrajo hacia la mesa. Su abrigo colgaba de la silla, su billetera estaba medio abierta y su viejo portátil aún conservaba el calor. Y ahí estaba su teléfono, con la pantalla brillando tenuemente hacia el techo. Mi mano temblaba al levantarlo. En ese mismo instante, el teléfono vibró. Mi corazón dio un vuelco. En el dormitorio, Richard se movió, sus ronquidos pesados e irregulares. Contuve la respiración, rogando que no se despertara. Apareció un mensaje nuevo. La línea de asunto no era más que un corazón rojo y una llama. Dudé, y luego lo abrí. No puedo dejar de pensar en esta noche, papá. Estuviste increíble. Me congelé. Mi mente se quedó en blanco. ¿Increíble? ¿Con quién? ¿Y por qué lo llamaba papá? Susurré para mí misma, cada palabra girando sin control en mi cabeza. Deslicé hacia abajo, buscando más pistas. Nada. Solo una dirección extraña, una cadena de caracteres sin sentido y un avatar anónimo de un tulipán. Sin historial. Sin archivos adjuntos. Solo una frase suficiente para desgarrar mi alma. Tomé una captura de pantalla, la guardé en una carpeta oculta. Evidencia. Verdad. Mi mano volvió a temblar mientras colocaba el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Miré hacia el dormitorio. Richard seguía profundamente dormido, como si nada hubiera pasado, pero las palabras seguían retumbando en mi cráneo. No puedo dejar de pensar en esta noche, papá. Estuviste increíble. Y en ese instante lo comprendí. Ya no era su esposa.
Era solo una espectadora, a punto de presenciar el desenlace de una obra sucia. Me obligué a mantener la compostura y seguí limpiando, forzando a mis manos a moverse como si todo fuera normal. Recogí su abrigo, enderecé su billetera, cerré el viejo portátil. Pero al deslizar mi mano dentro del bolsillo del pantalón de Richard, mis dedos rozaron un papel doblado. Un recibo. De un restaurante lujoso en Dallas. La fecha esta noche. En la parte superior, escrito con tinta roja, había una pequeña nota. Mesa 13R. R. El pecho se me apretó. ¿R y R? ¿Quién era la otra R? Revisé la lista del pedido. Una mesa para 2. Una botella de vino blanco, el mismo que me regaló en nuestro 20º aniversario. Los platos principales. Cola de langosta con mantequilla de trufa y un ribeye de primera calidad. Y en las notas del camarero, una línea escalofriante. 2 copas de vino, una con marca de lápiz labial. Vaso reemplazado. Apreté el recibo en mi mano. El perfume extraño aún se aferraba al borde del papel, el mismo que se impregnaba en su camisa esta noche. Me quedé paralizada. Y entonces, desde el dormitorio, se escapó un murmullo entre sueños. Rebecca. La sangre me hirvió en las venas. La casa quedó sumida en un silencio asfixiante. Solo el tic-tac del reloj persistía, cada latido más filoso que el anterior. Abrí la cámara del celular y tomé fotos del recibo desde todos los ángulos, con la hora exacta registrada. Luego abrí el cajón, deslizando una caja de madera donde solía guardar nuestros recuerdos más preciados, nuestra primera tarjeta de San Valentín. Algunas cartas de amor ya desteñidas. Deslicé el recibo bajo esas promesas de «para siempre» que él escribió hace tanto. Al cerrar la tapa lentamente, el sonido fue tan pesado como el portazo de una puerta, sepultando para siempre mi confianza. Mi instinto me decía, esto no terminaría aquí. Tenía que buscar más. Me puse unos guantes de lavar platos, ajustándolos bien. No permitiría que esa suciedad tocara mi piel. De pie frente a la puerta del garaje, respiré hondo y conté 1, 2, 3. Luego entré. La SUV de Richard aún estaba tibia. La mezcla punzante de gasolina y ese perfume empalagoso se filtraba desde los asientos. Encendí la linterna del celular y comencé a revisar cada compartimento, cada rincón. Solo unas pocas monedas, una botella de agua vacía. Me incliné más cerzo, decidido. Al abrir la guantera, mi mano tocó un tubo plástico resbaloso. Lo saqué. Un tubo de lubricante personal. La tapa estaba endurecida, el cuerpo casi vacío. La etiqueta lo decía claramente. Durex. Me quedé congelada. Richard y yo no habíamos sido íntimos en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad le había pasado factura. Entonces, ¿para quién era esto? Lo fotografié desde varios ángulos, luego lo devolví exactamente como lo encontré. En el bolsillo lateral encontré una cajetilla de cigarros. Nunca había fumado esa marca. Quedaban 2 dentro, con un olor acre que me raspó la garganta. Claramente, alguien más había estado aquí. Me agaché hacia la palanca de cambios. Un largo cabello castaño estaba atrapado en una ranura del plástico. El color me heló la sangre. Un nombre estalló en mi mente al instante. Rebecca. Usé pinzas para sacarlo. Lo sellé en una bolsita de cierre hermético y tomé fotos de su posición antes y después. En el suelo, encontré un ticket de estacionamiento de hotel. La hora coincidía perfectamente con el recibo del restaurante. Mi mente trazó la cadena. Restaurante-hotel. En el asiento trasero, pañuelos arrugados apestaban a ese perfume. En el bolsillo del respaldo, saqué 2 entradas de cine nocturno, una película romántica. El patrón era perfecto. Devolví todo a su lugar. El tubo de Durex en la guantera, los cigarros en el compartimento de la puerta, los boletos y el recibo, doblados con precisión. Incluso hice una pequeña marca secreta a mi señal para detectar cualquier alteración después. Tras cerrar el auto con llave,
Me arranqué los guantes y los tiré a la basura. Luego restregué mis manos bajo el grifo hasta que la piel ardió. Aún así, el olor a traición parecía haber quedado grabado en mí, en mi mente. Casi podía escuchar la risa burlona de Rebeca. Gracias por prestarme a tu esposo. Apreté fuerte los labios, abrí la aplicación de notas en mi celular y escribí la línea final. La cadena de evidencia ahora está completa. Apagué la pantalla, inhalé profundamente. Todo estaba listo. Ahora lo dejaría reposar en silencio, hasta el día en que la verdad se expusiera por sí sola. De vuelta en la casa, me senté en la mesa de la cocina, con la mano aún temblando mientras sostenía el teléfono de Richard. A estas alturas, estaba casi segura de que me había traicionado, pero casi no era suficiente. Necesitaba una verdad, sistemática, pruebas tan innegables que jamás pudieran ser negadas. Revisé su computadora en busca de más mensajes. Solo unos cuantos intercambios laborales, secos y sin vida. La bandeja de entrada estaba vacía. Susurré para mí misma. Tan limpio, estéril. Alguien lo borró todo. Hice clic en enviados. Borradores también vacíos. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Como si una mano invisible hubiera fregado el alma de la máquina. Al levantar la vista, vi el reflejo de mi rostro en la vitrina. El instinto se activó. Ajusté la cámara del pasillo para que no captara mi cara directamente. Y luego volví al trabajo. La foto familiar ya no estaba en el fondo de pantalla. En su lugar, un paisaje desolado, cielo gris, horizonte vacío. En su galería aparecía una imagen similar, pero sin metadatos. Todo rastro eliminado. En la lista de aplicaciones brillaba un icono desconocido, Voltmail o Tempbox, uno de esos buzones anónimos diseñados para esconder secretos. Intenté abrirlo, pero pedía un PIN privado. Me retiré, anotándolo en mi cuaderno. En los ajustes, noté inicios de sesión repetidos a medianoche. Registré cada marca de tiempo. El lavavajillas entró en su ciclo de secado, su zumbido como un sollozo ahogado que llenaba la cocina. Abrí un cajón pequeño y saqué mi anillo de bodas. Ahora estaba helado. Lo coloqué junto a una memoria USB vacía, el futuro cofre de mis pruebas. Frente a mí, una rebanada de pastel a medio comer, alguna vez mi postre favorito. Levanté el tenedor, pero lo bajé de nuevo. La dulzura se había vuelto amarga. Desde afuera, el televisor del vecino transmitía noticias sobre una estafa con datos falsificados. Me mordí el labio. Datos falsificados. Un matrimonio falsificado. Las similitudes me golpearon como un rayo. Revisé todo una vez más. Sin correos, sin fotos, sin historial. Solo un vacío, demasiado intencional. Abrí mis notas y comencé a construir una línea de tiempo. 6:40 de la tarde. Restaurante. 8:15 de la tarde. Ticket del estacionamiento del hotel. 10:05 da tarde. Entradas para cine nocturno. Inicios de sesión en Voltmail a las 12:05 de la mañana, 2:15 de la mañana, 3:22 de la mañana. Foto del cielo sin metadatos. Mensaje. No puedo dejar de pensar en esta noche, papá. Estuviste increíble. Archivé todo, detalle por detalle. La luz del refrigerador parpadeaba, iluminando la creciente pila de papeles, un matrimonio pudriéndose ante mis ojos. Miré el cuchillo en la tabla de cortar. Un pensamiento oscuro parpadeó, pero lo reprimí. La justicia debe ser fría y precisa, no impulsada por la violencia. Me di unas palmaditas en las mejillas, susurrando, sin lágrimas, solo acción. Reuní las pruebas en la USB. Por primera vez, mi mano dejó de temblar. Cerca de la medianoche, el viento sacudía los carrillones del porche mientras sus ronquidos continuaban desde el dormitorio. Cerré el cuaderno y deslicé el anillo de vuelta a su lugar. Pero dentro de mí, la rabia ya no ardía. Se había congelado en piedra fría, inquebrantable. Sabía que no podía cargar con esta carga sola. Necesitaba otro par de ojos fríos, profesionales,
y solo había una persona a la que podía acudir. Al amanecer, cuando la primera luz se filtraba por las cortinas, yo ya estaba sentada en la cocina, esperando. Las pruebas se reproducían en mi mente en un bucle interminable. El tubo de gel, el mechón de cabello castaño, el ticket del estacionamiento, las entradas de cine, los pañuelos empapados de perfume barato, el rechivo del restaurante. Cada eslabón se conectaba formando una cadena. Sabía que tenía que dar el siguiente paso. Richard arrastró los pies hasta la cocina, se sirvió café, su voz ronca. Gran reunión hoy. Llegaré tarde a casa. Las palabras cayeron como una cinta vieja, repitiéndose sin alma. Asentí, con la sonrisa obediente de una esposa ejemplar. Pero por dentro, ya había tomado mi decisión. En cuanto salió, tomé el teléfono. Apareció un nombre. Linda. Presioné Lamar. Linda, ¿puedes ayudarme a contactar a Jack? Yo necesito su ayuda. Hubo una pausa. Luego su respuesta, firme. Margaret, que nadie sepa que hablaste conmigo. Yo llamaré a Jack. Esto debe mantenerse en silencio. Solo quiero la verdad, respondí. Ni 30 minutos después, mi celular vibró con un mensaje de texto. Soy Jack. Reúnete conmigo en Ascension Coffee al mediodía. Mesa del fondo. No te preocupes. Ascension Coffee estaba escondido en una esquina tranquila. Elegí la mesa más interior, con la espalda contra la pared, un espresso frente a mí. El aroma profundo del café recién molido apretaba mi pecho. Mis manos temblaban tanto que el mesero dejó discretamente una servilleta extra a mi lado. Jack llegó puntual. Un hombre robusto, de mediana edad, con una camisa azul claro y ojos que ya habían visto demasiadas verdades como para perder el tiempo en apariencias. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Es raro, Roberts. Primero, acuerdo de confidencialidad. Una copia para usted. Una para mí. Nadie más debe tocar esto. Firmé. La pluma cortó el papel como si desgarrara lo último que quedaba de mi inocencia. Los traidores siempre dejan rastros, dijo Jack en voz baja. Mi trabajo es encontrarlos. Deslicé mis pruebas sobre la mesa. Nunca pongo todos mis huevos en una sola canasta. Estas son copias. Él asintió y me entregó un teléfono desechable barato. Esta es nuestra línea privada. Le enviaré imágenes, videos, coordenadas, marcas de tiempo. Las primeras 48 horas son cruciales si siguen un patrón. Lo atraparemos. Abrió un mapa en su tablet, señalando rutas, puntos ciegos cerca de la oficina de Richard y las horas pico del estacionamiento del hotel. Explicó técnicas seguras de seguimiento. Me quedé inmóvil, grabando cada palabra en mi mente. Necesito su consentimiento para grabar audio, tomar fotos y videos. La evidencia debe sostenerse legalmente si es necesario. Lo miré directamente. Sin violencia, solo quiero la verdad. Él hizo una pausa, luego asintió. Me entregó una tarjeta negra. Un lado, un número de teléfono. El otro, una sola línea de texto. Luz y verdad. Doblé la carpeta, apreté con fuerza mi bolso. Al salir del café, el viento me azotó la cara. Ajusté la bufanda alrededor de mi cuello y enderecé la espalda. Fuera lo que me esperaba, ahora tenía un aliado, y estaba lista para que la verdad saliera a la luz. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde llegó el primer mensaje de Jack. La foto en mi pantalla me apretó el pecho con dolor. Richard, con su familiar camisa azul claro, su mano entrelazada firmemente con la de una mujer mientras entraban a un restaurante de lujo. Amplié la imagen. La mujer se parecía exactamente a Rebecca. Un vestido negro ajustado abrazando su figura. Labios pintados de rojo. Uñas lacadas en carmesí, arañando suavemente el dorso de su mano, como si marcara territorio. Y en su cuello brillaba un collar, el mismo que le regalé a David el día de su boda. El teléfono se me resbaló de la mano, golpeando contra la mesa de la cocina. Apoyé la palma sobre mi pecho, intentando calmar los latidos. Un solo pensamiento me atravesó, amargo y cruel. Yo le enseñé a trabajar,
y hoy ella me enseña el hedor de la traición. Tomé el teléfono de nuevo. Otro mensaje de Jack. Revisa la cuenta. Apareció una foto del recibo. Una vez más, vino blanco la botella que antes reservábamos para nuestros aniversarios. La propina, inusualmente alta. Richard era generoso, pero solo con su culpa. Me dejé caer en la silla, con la espalda apoyada contra la pared fría. Este matrimonio ya era un cadáver. Solo faltaba el certificado de defunción. Luego, llegó otro archivo. Un vídeo tembloroso, distante, pero lo suficientemente claro. El balcón del tercer piso de un hotel. El brazo de Richard rodeando la cintura de Rebecca. Su cabeza recostada en su hombro. Sus frentes tocándose, seguidas de un beso como un martillazo en mi cráneo. Hitzezum. Era ella. No podía ser nadie más. Dejé el teléfono a un lado, cerré los ojos y conté en voz alta. 1, 2, 3. Y entonces, con un tono lento y deliberado, como si dictara una sentencia, dije: esto no es una aventura, es una condena. Abrí la laptop y creé una nueva carpeta. La llamé Verdad. Inserté cada foto, cada vídeo. Mis dedos ya no temblaban. En ese momento, lo supe, ya no era su esposa. Era la testigo. Era la demandante. Apenas 30 minutos después, Jack envió una ráfaga de nuevas fotos, cada una más condenatoria que la anterior. El primer conjunto mostraba a Richard y Rebecca saliendo del restaurante tomados de la mano, dirigiéndose directamente hacia un hotel de 4 estrellas en el centro de la ciudad. Las puertas de cristal brillantes los reflejaban como una pareja oficial, despreocupados, sin vergüenza, como si el resto del mundo no existiera. El siguiente clip los capturaba esperando el ascensor. El ding metálico sonaba frío de fondo. Cuando las puertas se cerraron, una imagen quedó grabada, hombro con hombro, miradas fijas. Siguió un mensaje de Jack: habitación por horas. Luego, ampliación para pernoctar. Me mordí el labio hasta saborear sangre, pero mi mano seguía moviéndose, registrando cada detalle, cada marca de tiempo. Restaurante Hotel Ascensor. Una cadena de eventos perfecta. Luego llegó una foto del recibo del minibar. Licor, chocolate, condones. La hora coincidía perfectamente con su check-in. Lo guardé en mi archivo creciente, numerando cada prueba. 01. Placa con el nombre del hotel. 02. Video del balcón. 03. Foto de la matrícula del coche. 04. Recibo del minibar. 5. Clip del ascensor. 06. Registro de entrada y ampliación de estadía. Los organicé cuidadosamente en una carpeta llamada Justicia, respaldada en 3 lugares: USB, disco duro externo y nube cifrada. Esta vez no temblé. Sabía que estaba construyendo un caso inquebrantable, un registro que nadie podría disputar. A través del ventanal del restaurante, alcé la vista hacia el cielo nocturno. Alguna vez, bajo ese mismo cielo, Richard y yo habíamos susurrado promesas de para siempre. Esta noche, bajo esas mismas estrellas, enfrentaba la cruda realidad de la traición. Dejando mi teléfono a un lado, exhalé profundamente. Gracias, Jack. Esta verdad cuesta más que cualquier botella de vino. Me habían engañado a mí, habían engañado a David, habían engañado a todo el vecindario durante tanto tiempo. Las cenas familiares, las fiestas navideñas, las conversaciones alegres en las reuniones, todo había sido nada más que una obra cuidadosamente montada. Yo había estado sentada allí, creyendo que vivía en la felicidad, cuando en realidad solo era una espectadora engañada por su actuación. Recordé el día de la boda de David. Rebecca lloró cuando le coloqué el collar como regalo. En ese momento pensé que sus lágrimas eran genuinas. Pero ahora, al ver todas estas pruebas, supe que todo había sido un ensayo. Ella había estado practicando este papel durante años, y yo había creído cada línea. Afuera, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Los niños pedaleaban en sus bicicletas, los autos zumbaban por la calle, pero dentro de mí, la verdad yacía desnuda.
Jack lo entendía. Y pronto llegó otro mensaje de él. ¿Quieres que capture sus voces? Miré fijamente la pantalla. La respuesta en mi mente fue aguda e inmediata. Sí. Las fotos eran suficientes, pero necesitaba escucharlos condenarse con sus propias bocas. Quería a Richard no como esposo en mis oídos, sino como el traidor que realmente era. Quería a Rebecca no como mi nuera, sino como la acusada en este juicio sucio. El teléfono vibró otra vez. Apareció otra foto. Richard sacando la silla para Rebecca con la misma mano que aún llevaba el anillo de bodas. Ese anillo que alguna vez simbolizó votos, ahora se convertía en prueba de su deshonra. Apoyé mi frente contra el cristal del horno, susurrando para mí misma. Basta. Esta obra termina aquí. A partir de ahora, yo escribo el guión. Abrí mi cuaderno, añadiendo a la línea de tiempo. 7:18 de la tarde. De la mano en el restaurante. 7:45 de la tarde. Rebecca tirando de su manga, gestos demasiado íntimos. 8:07 de la tarde. Copa de vino. Miradas tiernas. 9:43 de la tarde. Registro en el hotel, extensión para pernoctar. 1:04 de la mañana. Beso en el balcón. Y al final, escribí 2 líneas privadas solo para mí. Actuaron tan bien que casi les aplaudo. Ahora me toca elegir el escenario, encender las luces y decir, acción. Cerré el cuaderno y corrí las cortinas. La habitación se hundió en un crepúsculo frío. Afuera, las voces de unos jóvenes subían por la calle, pero dentro de mí, todo calor se había extinguido. Le envié a Jack un solo mensaje, claro y decisivo. He cambiado de opinión. Quiero sus voces. Envíamelas directamente. Su respuesta llegó rápido. Considéralo eco. Inhalé profundamente. Sabía que mirar en silencio nunca sería suficiente. Había llegado el momento de actuar. Encendí la luz de la cocina, arrastré una silla al centro de la habitación y extendí el expediente que había construido. Recibos, tickets del hotel, entradas de cine, fotos de Jack. Imprimí todo, numerando cada prueba. 01, 02, 03. Cada detalle alineado en una línea de tiempo precisa, como si estuviera reconstruyendo la escena de un crimen. Con cada página que sujetaba con clips, mi corazón latía más rápido, pero mis manos se volvían más firmes. Ahora lo entendía. El juego había cambiado de lado. Ya no era la esposa engañada, era la testigo, la demandante, preparándose para sacar a los traidores a la luz. Cuando sellé el expediente con cera roja, sentí que estaba cerrando una puerta. Detrás de ella quedaban 36 años de matrimonio. Delante de mí, un nuevo camino, el de la justicia. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de pared. Abrí un armario y giré el retrato familiar boca abajo. Por primera vez en décadas, ya no quería ver el rostro en el que alguna vez confié. En ese preciso momento, la puerta principal crujió al abrirse. Richard entró tambaleándose, como siempre apestando a alcohol, empapado en perfume barato. Balbuceó excusas, culpando a clientes difíciles, diciendo que tuvo que beber más de lo habitual. Le ofrecí un vaso de agua, mi voz plana. Bebe. Traga tus mentiras con eso. No notó nada, solo me dio una palmada en el hombro, con su rutina vacía, y se arrastró hasta el dormitorio. Pronto sus ronquidos retumbaban por las paredes otra vez, pero ya nada era ordinario. Mi teléfono vibró. Una llamada de Jack. Sus palabras eran precisas, cortantes. Tengo la grabación. Ellos no lo saben. Te la envío ahora. Segundos después, apareció un archivo de audio. Conecté mis auriculaires, me senté a la mesa y presioné play. La voz de Rebecca fue la primera, astuta, manipuladora. Papá, apúrate y firma todos esos papeles falsos. Quiero toda la cadena de restaurantes. Luego échala de la casa. Mi mano apretó la pluma con tanta fuerza que se partió en dos. Luego vino la voz de Richard, profunda, familiar. Antes era consuelo, ahora una cuchilla girando en mi espalda. No te preocupes. Margaret no sospecha nada. Confía ciegamente en mí. Cerré los ojos.
dejando que cada palabra se grabara en mi memoria. Esto no era solo adulterio, era conspiración. Querían todo. Los restaurantes que construí con sudor, la casa que protegí durante 36 años, mi dignidad entera. Abrí la laptop, guardé el audio en la USB y lo etiqueté como A1. Bajo notas escribí una línea simple. Robo de bienes, organizado. Ellos habían diseñado un plan para borrarme de la vida que yo misma había construido. Pero yo tenía un plan propio. Y esa noche decidí atacar primero. Mientras Richard roncaba en su borracha inconsciencia, deslicé silenciosamente las llaves de su auto desde la mesita de noche. La SUV me esperaba en el garaje, como un cómplice silencioso. Abrí la puerta, encendí la linterna del teléfono. Todo seguía donde lo había dejado. Y entonces lo vi otra vez, el asqueroso tubo de lubricante. Un artefacto vivo de su traición. Lo recogí, con una náusea en el estómago. Pero en lugar de tirarlo, una idea se formó en mi mente. Lo llevé a la cocina y lo coloqué sobre la encimera de piedra. Del cajón saqué un adhesivo industrial transparente, el mismo pegamento que solía usar para reparar muebles en el restaurante. A veces, las herramientas más simples se convierten en las armas más afiladas. Me puse guantes y comencé a llenar el tubo con pegamento. Cada gota que caía dentro, la imaginaba como otro cargo más presentado contra ellos. Cuando el tubo estuvo lleno, limpié la tapa con cuidado, la sequé hasta que quedó impecable, sin rastro, sin sospechas. Solo una trampa, esperando activarse. De vuelta en el garaje, lo devolví exactamente a su lugar original en la guantera. El asiento estaba perfectamente ajustado hacia atrás, la alfombra del piso estirada, todo en orden. Incluso marqué una pequeña línea con bolígrafo en el interior, una señal secreta para saber si alguien lo movía. Terminado. Volví a entrar a la casa, coloqué las llaves con precisión en la mesita de noche junto al cuerpo dormido de Richard. Él ni se movió. Me senté en la mesa de la cocina, abrí el cuaderno y garabateé una sola frase. Este es el primer golpe. Y lo supe en ese instante. No necesitaría cuchillos. No necesitaría gritos. Dejaría que ellos mismos se atraparan en la suciedad que habían elegido. Y cuando saliera la verdad, el mundo entero lo vería. Después de colocar la primera trampa, supe que no era suficiente. Quería que todo el vecindario viera la verdad con sus propios ojos. Si lo presenciaban, ya no quedarían negaciones posibles. Para eso necesitaba una trampa de humo. Al amanecer, mientras la casa yacía en silencio, me moví por la cocina como una cirujana preparando una operación. Puse una sartén con aceite sobre la estufa de gas, probando la llama, cronometrando cuánto tardaría en formarse un humo negro y denso, y qué velocidad tendría al salir por la ventana. No fuego, jamás fuego. Solo humo, lo bastante espeso como para atraer a la gente. Anoté todo. Segundos hasta la ignición, segundos hasta la expansión. La precisión era mi aliada. Para mantener el control, forré la estufa con trapos húmedos y dejé una tapa metálica grande a mano. Si el humo crecía más de lo planeado, podría apagarlo al instante. No iba a incendiar la casa, iba a desenmascarar una mentira. Desde la ventana de la cocina pasé un cordel delgado atado al mando del gas. Al otro extremo até una lata de refresco como contrapeso. Un tirón y la estufa se encendería sola. El aceite haría el resto. Sencillo, invisible, irrefutable. Antes de irme, entré al dormitorio. Richard yacía desparramado, de espaldas. Toqué su hombro con suavidad, con voz calmada y distante. «Tengo recados hoy. Puede que llegue tarde esta noche», solo murmuró, con la cara hundida en la almohada. Me alejé, la fría certeza endureciéndose en el pecho. Al otro lado de la calle, entré en la casa de Marta. Ella me ofreció un asiento junto a la ventana sin preguntas y me sirvió té en silencio, como si supiera. Desde allí tenía una vista perfecta de mi hogar. En su alféizar ya había colocado, la noche anterior, una pequeña cámara apuntando directamente a mi puerta principal. Captaría todo.
En el bolsillo, los auriculares me conectaban con el grabador que había escondido en el dormitorio. Cada palabra, cada risa, cada susurro dentro sería mío. Cuando Rebeca cruzara esa puerta, todo el mundo lo sabría. Me quedé inmóvil, sorbiendo café, con la vista fija en la casa de enfrente. El momento se acercaba. Solo tenía que esperar a que ellos cayeran en la trampa. Exactamente a las 9:45 a.m., un taxi frenó bruscamente frente a mi casa. Rebeca bajó, vestida con un vestido negro y unas gafas oscuras enormes, la cabeza agachada, tratando de pasar desapercibida. Pagó rápido, se ajustó la bufanda con fuerza, convencida de que nadie la estaba mirando. Pero yo lo vi todo. La puerta principal se entreabrió. Apareció Richard, con los ojos moviéndose como los de un ladrón. La metió dentro rápidamente y cerró la puerta de golpe. Apreté la taza de té en mi mano hasta que tintineó. El momento había llegado. A través de mis auriculares, las risas de ambos salieron del grabador oculto, seguidas por el tintinear de copas en el dormitorio. La voz de Richard bajó de tono, arrogante, triunfante. No necesitamos más hoteles. Esta casa es nuestra. La risa burlona de Rebeca vino después. Ya se fue, ¿verdad? Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar, obligándome a seguir sentada. En mis oídos, el crujido de la cama, sus risitas entrecortadas flotando por el aire. Al otro lado de la mesa, Marta me miró y asintió levemente. Todo estaba siendo capturado. Saqué el teléfono y envié la señal. Un tirón del cordón escondido tras la cortina. En la cocina de mi casa, la estufa se encendió y la sartén de aceite comenzó a liberar humo espeso. En segundos, nubes oscuras salían por las ventanas, justo como lo había calculado. «Margaret, tu casa está echando humo», gritó Marta la primera, con la voz elevada para que los vecinos escucharan. La calle estalló. Puertas se abrieron. Pasos corrieron por la acera. Alguien gritó: «Llamen al 911 ahora». Me quedé de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en mi casa, sin parpadear. En mis oídos, el caos se expandía. El grito agudo de Rebeca: «Richard, haz algo. No puedo respirar». Su gruñido furioso: «¡Cállate! Deja de gritar». Pero yo sabía que estaban atrapados. Ese asqueroso tubo de lubricante en el auto, ahora lleno de pegamento industrial, había sellado su destino. Se habían enredado en su propia vergüenza. El humo salía denso. Los vecinos gritaban. Las sirenas ya se oían en la distancia. Y yo me senté allí, tranquila, firme, observando cómo se quemaba el telón de la traición. Solo 8 minutos después de que el humo comenzara a salir, camiones de bomberos y patrullas policiales rugieron por Highland Park, las sirenas cortando el aire. Y del coche líder bajó mi hijo David con su uniforme de policía completo, el rostro sombrío, los ojos enrojecidos por la angustia. «Hay personas dentro. Derriben la puerta ya». Su orden tronó entre el caos. Hachas y arietes golpearon la madera. La puerta principal estalló. Los bomberos irrumpieron, mangueras rugiendo, cascos brillando, botas golpeando el suelo con fuerza. Yo me encontraba entre los vecinos, rodeada de docenas de teléfonos levantados, cada lente hambrienta por capturar el espectáculo que nadie esperaba. Entonces David se congeló en el umbral del dormitorio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ante sus ojos, una visión que ningún hijo debería soportar. Su propio padre y su propia esposa, desnudos, pegados por el pánico en una cama revuelta. Un joven bombero soltó una carcajada incrédula, pero David rugió: «Silencio». La habitación se enfrió al instante. Otros corrieron a cubrir a los dos traidores con una sábana, pero ya era demasiado tarde. Afuera, la multitud comenzaba a murmurar: «Es Rebeca, la esposa de David». Dios, pobre David. Me di la vuelta, incapaz de mirar a los ojos de mi hijo. El pecho me apretaba como si estuviera encadenado con hierro, pero me obligué a mantenerme firme. Esta era la verdad que había elegido mostrar al mundo. Dentro, Richard aún tuvo aliento para gruñir entre dientes apretados: «Sáquenlos. David, cierra esa puerta». Pero mi hijo se irguió,
su voz tan fría como una piedra. «Ya no tienes ninguna autoridad aquí». Momentos después, los paramédicos entraron con camillas. El chillido metálico de las ruedas resonó mientras sacaban a los dos traidores. Bajo la sábana blanca, sus tobillos aún pegados una grotesca cadena de vergüenza. Los teléfonos parpadearon. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. Algunos abuchearon. Yo no derramé ni una lágrima. Simplemente observé, firme, mientras la traición era arrastrada hacia la luz. En el porche, una cinta policial amarilla y negra se cruzó sobre mi puerta. Una línea final. El matrimonio había terminado. Para siempre. La calle aún zumbaba con susurros, maldiciones y desprecio mientras la ambulancia se llevaba a Richard y Rebecca. Los vecinos negaban con la cabeza, algunos grabando, otros murmurando. Un suegro y su nuera, porquería como nunca habíamos visto. Me situé entre ellos, fingiendo el asombro, agarrando la bufanda como si acabara de llegar apresuradamente a casa. Pero por dentro estaba serena. El plan apenas comenzaba. En el Baylor University Medical Center, el pasillo del tercer piso olía a antiséptico. Caminé con calma, la imagen de una esposa en crisis. Mientras tanto, en mi bolso llevaba 2 pequeños tubos que había preparado antes pasta de mostaza caliente disfrazada en envases de ungüento. Cuando los médicos y las enfermeras me entregaron las pomadas reales para su irritación cutánea, las cambié discretamente. La medicina auténtica terminó en mi bolso, reemplazada por mis sustitutos ardientes, las tapas bien cerradas para que parecieran intactas. En la habitación del hospital, Richard yacía pálido, la vía temblando en su brazo. Rebecca se acurrucaba en la cama, el cabello enmarañado, la mirada esquiva. Intentaron hablar, pero no les di nada. Coloqué las pomadas en la bandeja metálica a su lado, con la voz fría como el cristal. Úsenlas. Cuídense. Me di la vuelta y salí. Minutos después, sus gritos rasgaron el pasillo. Mi piel me quema. La voz de Rebecca se rompía de agonía. ¡Qué demonios! Mis manos. Es fuego, bramó Richard. La sala estalló en caos. Las enfermeras entraron corriendo. Los médicos gritaban órdenes. Los carritos chirriaban contra las baldosas. Los pacientes asomaban la cabeza desde sus habitaciones, horrorizados. Yo me mantuve al final del pasillo, compuesta, observando cómo el pánico se propagaba. Nadie sospechaba, nadie podía. Entre los susurros se alzaron voces. «Es esa pareja escandalosa de esta mañana. Se lo merecen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! No parpadee». Esto no era crueldad por crueldad. Era justicia grabada en su piel. Me fui, los tacones marcando un paso constante sobre el suelo, dejando atrás una estela de gritos y humillación. Y en mi corazón se cristalizó una única verdad. Este era solo el segundo golpe. La cuenta final aún no había llegado. Poco después, regresé a la habitación del hospital con mi hijo a mi lado. Ya no quedaba rastro de ternura. Solo un Richard pálido, derrotado, y Rebecca, rota, evitando mi mirada. «Margaret, puedo explicarlo», tartamudeó Richard con la voz hueca. Lo interrumpí, mi tono afilado como acero. «Basta. Las explicaciones son un acto de misericordia para quienes se arrepienten. Tú no eres digno de eso». Coloqué una carpeta gruesa sobre la mesa. Fotos, videos, recibos, incluso la grabación de audio, todo organizado cuidadosamente. Encima de todo, los papeles del divorcio. Deslicé el bolígrafo hacia él y toqué la línea en blanco. «Firma. Firma y sal de mi vida, y de la de mi hijo». Rebecca se desplomó al suelo, las lágrimas corriendo por su rostro. «David, por favor, perdóname. Me equivoqué. Te necesito». Los ojos de mi hijo estaban enrojecidos, pero firmes. Se soltó de su agarre, con la voz templada. «No me toques». No dijo más, pero su silencio fue su veredicto. Richard intentó alcanzar mi mano, pero me aparté. «Esto es lo que siempre quisiste. Hoy firmo por ti».
En la habitación estéril, el sonido del bolígrafo raspando el papel sonó como una campana final. 36 años de matrimonio terminaron con tinta y vergüenza. Recogí el expediente, lo aseguré con un clip metálico y coloqué las llaves de la casa sobre la mesa. Mis palabras fueron claras. La casa está cerrada para ti, para siempre. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí quedaron los sollozos de Rebeca, los gritos roncos de Richard, los pasos urgentes de las enfermeras. Todo ese ruido se mezclaba como una marcha fúnebre sin música. En el pasillo, David se apoyaba contra la pared, con su propio expediente de pruebas en las manos, los puños blancos de tensión. Su voz se quebró. Mamá, ¿por qué él? ¿Por qué ella? No tuve respuesta. Solo abracé a mi hijo, compartiendo el peso de la herida. En ese momento, los dos habíamos perdido una familia. Pero al menos, todavía nos teníamos el uno al otro. Semanas después, el restaurante estaba más lleno que nunca. La campanita sobre la puerta no dejaba de sonar, con clientes entrando y saliendo sin pausa. Ya no reía a carcajadas, solo sonreía suavemente. La sonrisa de alguien que ha aprendido el verdadero precio de la palabra fuerza. Martha se detuvo en el mostrador para recoger su pedido, con la mirada cálida y la voz firme. Margaret, todo el vecindario está orgulloso de ti. Protegiste a tu familia y a tu trabajo. Asentí y respondí simplemente. Gracias. Por dentro, pensé. La fuerza no es nunca caer. Es levantarse y volver a coserse pieza por pieza. David se mudó conmigo. Llegó con una vieja maleta negra, los ojos enrojecidos por noches sin dormir. De pie en la puerta de la cocina, dijo en voz baja. Mamá, me quedaré aquí un tiempo. Quiero ayudarte. Lo abracé, sin hacer preguntas. Ambos nos necesitábamos. Esa noche cenamos frente a frente, sin televisión zumbando de fondo, sin risas falsas resonando en el aire. Solo un filete sencillo, té caliente, y un silencio que se sentía seguro. Deslicé el libro de cuentas del restaurante hacia él por la mesa. A partir de hoy, este es tu hogar. Él asintió, pausando para tomar aire. Vi la herida en sus ojos, pero también el leve regreso de la luz. Día tras día, abríamos el restaurante juntos. Yo trabajaba en la cocina. David atendía el mostrador, tomaba pedidos, saludaba a los clientes. Esas tareas pequeñas y cotidianas se convirtieron en nuestra medicina. Dentro de esas paredes, nadie pronunciaba los nombres de Richard ni Rebeca. Ese silencio era su sentencia de por vida. Cambié las recetas, añadí un nuevo condimento. Dulzura con un toque de sal como un recordatorio. Lo más dulce siempre es la verdad. Lo escribí en la pizarra detrás del mostrador. Lo más dulce es la verdad. Una tarde, David se apoyó en el marco de la cocina, con una leve sonrisa en el rostro. Mamá, ¿hacemos filete este fin de semana? Yo bato el caramelo. Asentí, sintiendo mi pecho más liviano por primera vez. Estábamos sanando lentamente, pero con certeza. Ya tarde en la noche, al cerrar con llave el restaurante, levanté la vista hacia un cielo que ya no estaba ahogado en humo. Solo terciopelo negro, en paz. Y susurré para mí misma. Sigo aquí. Siempre fui fuerte. Cuando regresé a casa, abrí un frasco de vidrio, coloqué dentro mi viejo anillo de bodas y pegué una pequeña etiqueta que decía: Lección. No era algo para olvidar, sino algo para recordar. Me había quedado con el restaurante. Me había quedado con David. Y lo más importante, me había quedado conmigo misma. Richard y Rebeca quizás lo perdieron todo, pero yo me negué a dejar que me arrebataran la fe en quien soy. El perdón puede sentirse cálido, la justicia puede sentirse fría, pero el respeto propio, ese siempre debe arder con fuerza. Miré por la ventana y sonreí al oír a Martha llamarme. Margaret, no dejes que tu fuego se apague. Y respondí en voz baja. Siempre agrego un poco más de verdad a mi vida. Y si alguien me lo preguntara hoy, le diría esto. No todos los días trazan una línea clara entre la victoria y la derrota. Pero hoy he ganado, porque no me perdí a mí misma.
Acabas de seguir mi historia, un viaje lleno de dolor, pero también un viaje para reencontrarme. La lección más grande que he aprendido es esta. Una vez que la verdad sale a la luz, nunca vuelve a la oscuridad. Ahora quiero escucharte a ti. Si esta historia te tocó, déjame un comentario abajo. ¿Crees que el perdón es más poderoso o que la justicia es la verdadera respuesta? Si esto te hizo reflexionar, por favor dale like, suscríbete y comparte para que más personas encuentren fuerza en la verdad. Y recuerda, el respeto propio es el ingrediente más dulce en la receta de la vida. Nos vemos en el próximo video.